En los Estados Unidos, Amazon es vista como una corporación malvada que usa tácticas sucias para aplastar a pequeños negocios y maltratar salvajemente a sus empleados. Obliga a los trabajadores de almacén a hacer sus necesidades en cajas vacías mientras están en el trabajo, porque simplemente no tienen tiempo para tomarse un descanso para ir al baño. A pesar de esto, todos seguimos usando Amazon, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Ir a un centro comercial? Con la comodidad, facilidad y rapidez de las compras en línea, los centros comerciales están convirtiéndose en una reliquia del pasado que tal vez sea una realidad en el futuro cercano. Sin embargo, la narrativa era muy distinta en los años 90. Por aquel entonces, las compras online casi no existían, y el público general aún desconfiaba un poco. Los centros comerciales eran el lugar para estar. Por la variedad de tiendas, muchos podían hacer todas sus compras en una sola parada. Los adolescentes iban solo para pasar el rato o conseguir empleo. Las personas mayores iban cada mañana para hacer ejercicio. Hoy en día, los centros comerciales están volviéndose un símbolo de una era pasada, aunque alguna vez fueron centros bulliciosos de comercio y socialización. Para la mayoría de personas, lo peor que podía pasar en el centro comercial era que en un puesto de comida se acabara su salsa favorita. Lamentablemente, las hermanas Mary Joy y Jacqueline Cheung no tuvieron esa suerte. Su último viaje al centro comercial fue la última vez que alguien las vería con vida, o tal vez no. Mary Joy, de 21 años, y Jacqueline, de 23, nacieron del matrimonio de Dionisio y Thelma Cheung. Crecieron en la isla de Cebú, en Filipinas. Dionisio trabajaba en una empresa de transporte, y las chicas tenían trabajos de medio tiempo en el centro comercial. La noche del 16 de julio de 1997, Mary Joy y Jacqueline habían terminado sus turnos en el centro comercial Ayala. Estaban afuera del centro, en la caseta de espera, esperando a que llegara su transporte. Como se retrasaron en regresar a casa, Thelma envió a sus dos hijos a buscarlas, pensando que las chicas debían haber tenido problemas para conseguir transporte porque era una noche muy lluviosa y tormentosa. Cuando los chicos llegaron al centro comercial, las chicas ya no estaban, y nunca volverían a casa. Según declaraciones firmadas por testigos, un auto blanco se detuvo frente a la caseta a las 10 de la noche, y dos hombres obligaron a las chicas a subir. Detrás venía un auto rojo, con 5 hombres más. El auto blanco avanzó unos 14 metros antes de que Jacqueline se arrojara fuera del vehículo. Fue perseguida y obligada a volver a subir. Una vez dentro, la golpearon con el codo en el pecho y a Mary Joy la golpearon en el estómago. Los golpes hicieron que ambas perdieran el conocimiento. En ese momento, las esposaron entre sí y les colocaron cinta adhesiva en la boca. Los autos salieron del centro comercial y se dirigieron a una casa segura en Guadalupe, en la ciudad de Cebú. Llevaron a las chicas a habitaciones separadas, pero después de unos 15 minutos, las chicas y sus 7 captores volvieron a los vehículos. Mary Joy y Jacqueline fueron nuevamente esposadas entre sí y se dirigieron a la terminal de autobuses, donde lograron alquilar una camioneta y abandonar el auto rojo. Luego continuaron hacia el sur, deteniéndose para comprar barbacoa y ron tanduay antes de llegar a Tanawan, al sur de la ciudad de Cebú. El grupo estacionó su camioneta y el auto blanco cerca de un barranco y procedieron a disfrutar de su barbacoa, su ron y también a fumar un poco de marihuana. El uso de marihuana en Filipinas es castigado con cadena perpetua bajo la Ley de Sustancias Peligrosas de 1972. Así que, tal vez, ellos tenían la misma mentalidad que un asesino que sigue matando, con la lógica de que la pena es la misma por 100 asesinatos que por uno. Así que, ¿por qué no? La pandilla de 7 hombres, ahora bajo los efectos del ron y sustancias peligrosas, sacó a Jacqueline del auto y le ordenaron que bailara mientras la rodeaban. La empujaban de un extremo del círculo al otro mientras le arrancaban la ropa. Mientras esto ocurría, uno de los hombres del círculo entró a la camioneta, donde aún estaba Mary Joy. Regresó 15 minutos después y preguntó: ¿Quién sigue? Uno por uno, los 7 hombres entraron en la camioneta y violaron a Mary Joy. Luego, sacaron a Mary Joy de la camioneta y obligaron a Jacqueline a entrar. Solo hubo tiempo para que 3 de los hombres abusaran de ella. Cuando el tercero regresó, Mary Joy fue empujada sin ceremonias hacia un barranco de 150 metros de profundidad. El impacto de la caída la habría matado instantáneamente.
Jacqueline fue arrojada al suelo y, mientras intentaba levantarse y correr hacia la carretera, el grupo se burlaba de ella y la seguía en la camioneta. Un triciclo, la forma más común de transporte motorizado en Filipinas debido a que cuesta menos de $2,000, fue visto bajando por la carretera. Entonces metieron a Jacqueline de nuevo a la camioneta y la golpearon hasta dejarla inconsciente. Lo que ocurrió con ella después se desconoce, o tal vez no. El conductor del triciclo, pensando que los ocupantes de la camioneta estaban arrojando basura por el barranco, anotó el número de matrícula. Una mujer llamada Annie, que vivía cerca, también firmó una declaración jurada en la que afirmaba haber visto el auto blanco sospechoso estacionado junto al barranco. 2 días después, el cuerpo en descomposición de una joven fue encontrado en el fondo del barranco. Había sido golpeada, vendada de los ojos, esposada y violada por varios hombres. Dionisio y Telma identificaron el cuerpo como el de su hija Marijoy. Francisco Juan Larrañaga, apodado Paco, era un joven con doble ciudadanía, española y filipina. Provenía de una familia privilegiada y estudiaba en el Centro de Artes Culinarias en Ciudad Quezón, a unos 480 kilómetros de la isla de Cebú. 2 meses después del crimen, fue abordado en el campus por hombres armados vestidos de civil que decían ser policías. Paco llamó a su hermana Mimi, quien acudió al lugar de inmediato y logró hacer que los oficiales se marcharan bajo la condición de que Paco viajaría a Cebú al día siguiente para ser interrogado. Cuando llegó a Cebú, Paco fue arrestado junto con otros 6 hombres, quienes pasarían a ser conocidos como los 7 de Chiong. Los otros arrestados fueron Josman Aznar, Rowen Adlawan, también conocido como Wesley, Alberto Cao, también conocido como Alan Pahak, Ariel Balansang, James Anthony Uy, también conocido como Wang Wang, y James Andrew Uy, también conocido como MM. Casi todos estos hombres provenían de familias acomodadas y todos tenían antecedentes en el registro juvenil por altercados menores. El expediente de Paco incluía uno que no era tan menor, lo cual fue una de las razones por las que fue señalado. Paco fue acusado de intentar secuestrar a una estudiante de primer año de secundaria el año anterior. Cabe señalar que todo esto es supuestamente, ya que no hubo arresto ni cargos formales en relación con el asunto, pero existía una carta con fecha del 25 de septiembre de 1996, enviada por los padres de la niña a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la secundaria. El público no podía haber estado más contento con el arresto. Todos eran vistos como maleantes de familias privilegiadas, el tipo de personas que generalmente se consideran por encima de la ley, y quizás en efecto lo están. Especialmente en el caso de Paco, quien era visto como el líder de la pandilla y proveniente de la familia más acomodada. Así que la idea de que se pudiera hacer justicia realmente era emocionante para la gente de Cebú, que esperaba con ansias el juicio, con la esperanza de que los 7 de Chiong no simplemente compraran su salida de los problemas, como suele creerse que hacen los ricos. El pueblo filipino vio esto como el juicio del siglo, esperando ansiosamente para ver si la justicia podía vencer a la riqueza y al privilegio. El juicio contra los 7 de Chiong se centró en 2 personas. La primera fue Paco. Paco era visto como el líder de la pandilla y quien supuestamente tenía la coartada más sólida para el crimen. La fiscalía creía que, si podía probar su culpabilidad, las demás condenas serían triviales. Del mismo modo, la defensa creía que, si lograban demostrar la inocencia de Paco, el caso de la fiscalía se vendría abajo. La otra figura clave del juicio fue el coacusado Davidson Valiente Rusia. Él se entregó como el 8º miembro de la pandilla de Paco y aceptó testificar contra los otros miembros. Era el testigo estrella de la fiscalía. Rusia dijo que le dijeron que se reuniera con el grupo en el centro comercial a las 10 de la noche para un gran acontecimiento. Supuso que simplemente se iban a ir de fiesta o algo así, pero luego detalló explícitamente los secuestros que comenzaron en el centro comercial y terminaron con el asesinato en el barranco. Su testimonio duró varios días, pero los abogados de Paco lo interrogaron durante el contrainterrogatorio por solo 30 minutos. Entonces, al no encontrar una defensa razonable, los abogados de Paco abandonaron el caso y se le asignaron abogados de la Defensoría Pública. Como era de esperarse, no les fue mejor.
La versión de los hechos de Rusia fue recreada en un cortometraje que se transmitió por televisión nacional. Después de ver a los actores que interpretaban a Rowan y Ariel darse un chócala tras empujar a Mary Joy por un barranco, la nación entera supo que esos hombres eran culpables y quería verlos ejecutados. El 5 de mayo de 1999, después de 3 meses de deliberación, el juez del Tribunal Regional de Cebú, Martín Ocampo, redactó su decisión. Declaró que los 8 acusados eran culpables más allá de toda duda razonable. Rusia recibió inmunidad total por su papel como testigo estrella, mientras que los otros 7 hombres fueron condenados a 2 cadenas perpetuas. La pena obligatoria por asesinato en ese momento era la pena de muerte, pero Ocampo determinó que, como no estaba seguro de que el cuerpo hallado en el barranco fuera el de Mary Joy Cheong, no se podía afirmar con certeza que hubiera ocurrido un asesinato. En lugar de eso, los hombres fueron condenados por 2 cargos de secuestro con detención ilegal. Dionisio y Thelma estaban furiosos, por supuesto. Consideraban que cualquier cosa que no fuera la muerte no era justicia adecuada. Bueno, para entender todo lo que ocurrió, hay un contexto importante sobre este juicio que no se ha mencionado hasta ahora. Se comentó que los acusados provenían en su mayoría de familias privilegiadas, y eso es cierto. El público quería pruebas de que incluso los ricos no estaban por encima de la ley, como muchas veces se percibe que sucede. Y sí, se percibe así porque absolutamente es así. Sin embargo, lo único que puede hacer que se haga justicia, o al menos una versión distorsionada de ella, contra una familia privilegiada, es otra familia aún más privilegiada. Según todas las fuentes, los Cheong no eran particularmente ricos. Después de todo, sus hijas trabajaban medio tiempo en un centro comercial. Sin embargo, tenían conexiones. La hermana de Thelma era la secretaria personal de Joseph Estrada, quien se convirtió en presidente justo al inicio del juicio. Fue investido el 30 de junio de 1998. También está la empresa de transporte para la que trabajaba Dionisio. Él había sido gerente de toda la empresa antes de dejar el cargo. Esa empresa pertenecía a Peter Lim, un presunto narcotraficante de alto perfil que fue incluido en una notificación roja por Interpol en marzo del 2019 y es actualmente objeto de una búsqueda internacional. Un dato curioso completamente irrelevante para la historia en cuestión y que definitivamente podría no tener ninguna relevancia es que Dionisio estaba por testificar contra su antiguo jefe ante el Comité Congresal sobre Drogas Peligrosas justo en el momento en que sus hijas desaparecieron. Esto es especialmente importante por varias razones. La primera es el intento de arresto de Paco en su universidad. Mientras él estaba aterrado y confundido, su hermana Mimi fue una leyenda. Cuando llegó al lugar tras la llamada de Paco, notó de inmediato que todos los hombres portaban identificaciones policiales vencidas y no tenían ninguna orden de arresto. Así que básicamente les dijo a varios hombres armados que se largaran. Aunque Paco accedió a ir a Cebú al día siguiente, más tarde se descubrió que esos hombres eran matones a sueldo del supuesto narcotraficante. Basado en el momento en que desaparecieron las chicas y la reputación de Peter Lim, hay mucha especulación sobre que los 7 de Cheong fueron objetivos porque sus familias, de alguna forma, ofendieron a Lim. Uno de los detalles más relevantes que apoya esta teoría es que solo 2 de los miembros de la supuesta pandilla se habían conocido antes del juicio, y ninguno de ellos había conocido al testigo estrella y supuesto cómplice, Rusia, si es que uno decide creer la palabra de un grupo de ahora convictos. Paco también afirma que jamás conoció a Mary Joy ni a Jacqueline, aunque su madre alegó que él había salido con Mary Joy y la acosaba. Pero, ¿a quién creerle? ¿A un asesino convicto o a una madre de luto? No respondan todavía, porque ahora que el escenario está mejor planteado, es momento de reexaminar el juicio. Como nota rápida, en Filipinas no hay juicios con jurado. Todos los asuntos penales se deciden por un juez. Esto va para nuestros espectadores en los Estados Unidos o el Reino Unido, que tal vez se estaban preguntando por qué no había jurado. Aún así, una condena por asesinato debe probarse más allá de toda duda razonable. Esa afirmación también es válida en Filipinas. Entonces, ¿qué otras cosas podrían constituir una duda razonable? Bueno, para comenzar, ¿qué tal una coartada? Vamos a repasar rápidamente la mayoría de estas.
porque, como se mencionó antes, el juicio realmente se centró en Paco, pero igual es importante notar que los otros hombres también presentaron coartadas. La noche del 16 de julio, los hermanos Uy estaban celebrando el cumpleaños número 50 de su padre. Todos los invitados de la fiesta los ubicaron en el evento hasta al menos las 11:30 de la noche, 90 minutos después del secuestro de las hermanas Cheong. No salieron de la casa, sino hasta las 7 de la mañana del día siguiente para ir a la escuela. Claro, ese es solo el testimonio de amigos y familiares, así que quizás no sea la coartada más sólida. Alberto y Ariel fueron vistos en un taller mecánico con la esposa de Alberto y otra pareja a las 7:30 de la noche. El grupo volvió al lugar a recoger el auto la mañana siguiente, por lo que había testigos de su paradero. No tenían su auto y no se mencionó ninguna fiesta ni evento importante. Josman y algunos amigos cenaron en su casa esa noche. Luego fueron a una discoteca, se reunieron con otros amigos, se emborracharon cada vez más y después fueron a un segundo bar. Josman no llegó a casa sino hasta las 3 de la madrugada, cuando su amigo lo dejó allí. No se pudo encontrar ninguna información sobre la coartada de Rowan, así que o no tenía una o era simplemente más testimonios de amigos y familiares. De todas formas, todo se reducía a Paco. El caso de Paco fue presentado primero porque se creía que tenía la coartada más fuerte. Esa coartada era que ni siquiera estaba en la isla de Cebú la noche del día 16, lo cual es una afirmación bastante audaz y requeriría pruebas contundentes. Pruebas que él absolutamente tenía. Los registros de asistencia mostraban que Paco estuvo presente en sus clases en el Centro de Artes Culinarias en Ciudad Quezón y que rindió sus exámenes parciales en el campus al día siguiente. Él y sus amigos salieron esa noche al bar R&R en Katipunan. Se tomaron fotografías esa noche en las que se ve a Paco en el bar, pero el juez consideró que las fotos habían sido manipuladas porque Paco no estaba mirando directamente a la cámara y su silla parecía ser de un color distinto a las demás. Recordemos que esto fue a finales de los años 90, así que no eran precisamente fotos digitales editadas con facilidad. Provenían de un rollo de película. El libro de registro del condominio de Paco indicaba que había llegado a casa a las 10:15 de la noche, lo cual fue confirmado por el guardia de seguridad. Sin embargo, el juez consideró que esa entrada había sido agregada después, ya que estaba escrita en la parte más alta del libro, entre dos entradas registradas a las 10:05. No existe una fotografía de ese libro de registro, así que el término entre podría significar dos cosas. O fue escrita con letra pequeña insertada entre dos entradas, o fue una entrada normal y simplemente él o la persona que escribió después se equivocó por 10 minutos en la hora. Si es lo primero, entonces sí es un poco peculiar. Pero ¿llega al nivel de peculiaridad que genera duda razonable? También está el tema de las declaraciones juradas de testigos, todos afirmando que Paco estaba en Ciudad Quezón la noche del asesinato. En total, hubo 45 declaraciones juradas de compañeros, amigos y profesores que confirmaban su paradero en la noche en cuestión. El juez dictaminó que esas declaraciones no tenían validez y cuando la defensa comenzó a llamar a los testigos al estrado, el juez interrumpió su testimonio argumentando que había demasiados testigos. También se negó a permitir que Paco subiera al estrado para defenderse. Hablando de testigos, ¿qué tal ese tal Rusia? Suena bastante conveniente que 10 meses después del crimen, él mismo se entregara voluntariamente a la policía a cambio de declarar contra sus 7 amigos, a pesar de que nunca había sido implicado en el crimen en absoluto. Qué curioso cómo funciona el mundo a veces. Pero, ¿quién era en realidad Davidson Rusia? Los medios estaban empeñados en difundir la narrativa de que los 7 de Cheong eran miembros de una pandilla adictos a las drogas y delincuentes. El octavo hombre, Rusia, sí era un pandillero adicto a las drogas y con antecedentes. Rusia había cumplido 2 condenas en prisión en los Estados Unidos. Su confesión no surgió completamente de la bondad de su corazón, y esto no solo referente a la oferta de inmunidad total. Según una historia corroborada por otros presos que presenciaron los hechos, la policía fue amable y persistente al sacar la confesión de Rusia con sus puños. Sus cigarros encendidos acariciaban su espalda y sus armas cargadas apuntaban amorosamente a su rostro.
Rusia recibió el tratamiento VIP completo, bañado en ese tipo de afecto por parte de la policía, hasta que libremente decidió por su propia voluntad que debía hacer lo correcto y confesar sus horribles crímenes. Durante el juicio, se mencionó que la fiscalía interrogó a Rusia durante días, pero el equipo defensor de Paco solo lo contrainterrogó durante 30 minutos. Lo que omitieron fue que el juez Ocampo solamente les permitió hacerlo por ese tiempo. Rusia dio un relato muy detallado de los hechos, comenzando en el centro comercial y terminando en el barranco. Pero en su historia, Jacqueline se fue del barranco con ellos. Nunca dijo qué pasó con ella después, y la fiscalía no preguntó. En el contrainterrogatorio, cuando se le preguntó a Rusia qué había pasado con Jacqueline, se desmayó, pero con testigo o sin él, el espectáculo debía continuar. El juez Ocampo escuchó cómo el circo seguía su curso y él mismo respondió las preguntas por el testigo inconsciente. Decir que esta fue una decisión poco ortodoxa sería un eufemismo, pero aparentemente el juez Ocampo era un tipo bastante poco ortodoxo. Todo el juicio fue un carnaval, estaba desorganizado y la gente gritaba y hablaba fuera de turno. El juez Ocampo no tenía la energía o la voluntad para mantener siquiera una semblanza de orden en su sala, suponiendo que no tuviera la energía, ya que de vez en cuando se echaba una rápida siesta durante los procedimientos. Al igual que un testigo desmayándose, el hecho de que el juez estuviera dormido no fue suficiente para pausar el juicio, así que ojalá no se haya presentado nada importante mientras él estaba en el mundo de los sueños. Hemos hablado de las coartadas de los 7 de Cheong, una de las cosas que se puede usar para establecer una duda razonable. Pero, ¿y qué pasa con las pruebas del juicio? Seguramente debe haber habido una preponderancia de pruebas que vincularan a los acusados con el crimen, ¿verdad? En realidad, no había ninguna. Aparte del testimonio de Rusia, no hubo pruebas físicas reales que vincularan a ninguno de los hombres presuntamente involucrados con el crimen. Estaba el cuerpo de Mary Joy, pero llegaremos a eso en un momento. Como toda la fiscalía dependía del testimonio de Rusia, hay algo que debemos mencionar sobre su historia. Hubo declaraciones de testigos que corroboraban la historia de Rusia sobre lo que ocurrió esa noche. Mencionamos a un testigo antes, Annie, que firmó una declaración diciendo que había oído ruidos y vio el auto blanco estacionado junto al barranco. Lo que pasa con esta declaración, sin embargo, es que ella afirma que es una mentira total. El relato de Annie sobre esa noche fue que escuchó algunos ruidos o tráfico afuera, pero no pensó absolutamente nada de ello. Al día siguiente era un día de mercado, así que era normal ver a la gente conducir o transportar su ganado. Después de haber sido entrevistada varias veces por la policía, le presentaron una declaración jurada para que la firmara. El documento que le presentaron a la pobre mujer no educada estaba en inglés, un idioma que ella no podía leer. Tal vez no educada, pero no tonta, exigió que los oficiales le tradujeran la carta antes de firmarla. La policía era gente honesta, así que accedieron a traducirla para ella, pero solo después de que ella la firmara. Le dijeron lo que realmente decía la declaración, pero cuando ella les argumentó que era una mentira, no les interesó, claro. Ellos obtuvieron lo que querían, así que se fueron. Después del juicio, se reveló que la mayoría de las declaraciones de los testigos eran de personas que no entendían lo que estaban firmando, ya que los testigos de habla cebuanos recibieron todas las declaraciones escritas en inglés para firmar. También hubo varias declaraciones en las que se afirmaba que 7 hombres habían secuestrado a las hermanas Cheong, y la adición del 8º hombre como testigo principal no parecía generar ninguna duda sobre la veracidad de esas declaraciones. Hablando de la policía entrevistando testigos, no entrevistaron a ninguno de los testigos de la defensa para tratar de corroborar las coartadas de los hombres acusados. Se habían conocido en custodia y su único trabajo era hacer arrestos, no hacer arrestos correctos. Bueno, hablemos del cuerpo de Mary Joy. Se encontró un cuerpo en el fondo de un barranco, esa parte no está en debate, pero ¿realmente el cuerpo era de Mary Joy? Sus padres lo identificaron como suyo y eso fue todo. Se tomaron algunas huellas que supuestamente coincidían con huellas en una tarjeta de identificación de un bote, según el inspector Edgardo Lenizo, un inspector de la misma fuerza policial que supuestamente sacó una confesión de Rusia.
Obtener huellas de un cuerpo en descomposición es difícil y hubo muchas dudas sobre la autenticidad de sus afirmaciones. Thelma se negó a permitir cualquier otra prueba forense sobre el cuerpo, así que la identidad de la chica fue enteramente confirmada por los padres. Normalmente se diría que la verificación de los padres es una forma bastante sólida de identificar un cuerpo, pero normalmente la persona en cuestión no desaparece después de que uno de esos padres acuerda testificar contra un supuesto narcotraficante en un caso rodeado de más preguntas que respuestas. El examen post-mortem reveló otra pieza crucial de evidencia. Había una mancha en la ropa interior de la chica fallecida que, según las pruebas, coincidía con el ADN de Paco y solo con el ADN de Paco. Solo para recordarles, Mary Joy fue supuestamente violada por 7 hombres y Paco no fue ni el primero ni el último en el orden que declaró Rusia. Con 7 tipos, definitivamente es posible que uno de ellos fuera estéril. 4 de ellos es una pequeña posibilidad, pero 6. Habría que ver si eso es posible. La muestra que se analizó mostró esperma de Paco, pero solo había una célula de esperma y ninguna de nadie más. ¿Cómo pudo la fiscalía afirmar que la chica fue violada repetidamente si solo había una célula de esperma como evidencia? También es importante señalar que el experto forense que probó la muestra admitió que no usaba guantes en ese momento. Para un científico se esperaría que se tuviera un poco más de cuidado. Todas esas pruebas forenses, de las cuales honestamente hubo muy pocas, se manejaron de manera extremadamente deficiente. Las muestras de ADN fueron manipuladas sin guantes, las huellas dactilares fueron dudosas y toda la ropa de la chica había sido metida apresuradamente en una sola bolsa de plástico. La defensa, con toda razón, solicitó que todas las pruebas forenses fueran analizadas nuevamente debido a las dudas y cuestionamientos sobre el manejo de la evidencia. El juez Ocampo negó esta solicitud porque, por supuesto que lo hizo, dictaminando que probar la identidad de la chica fallecida era irrelevante. Anteriormente se mencionó que los abogados defensores abandonaron el caso porque no pudieron brindar ningún tipo de defensa razonable, y efectivamente era así. Ahora saben que no fueron incapaces de defender porque los hombres acusados fueran extraordinariamente culpables, sino porque pruebas exculpatorias como una coartada inquebrantable fueron rechazadas por el juez, mientras que preguntas sobre quién era en realidad la chica hallada en el barranco, o incluso si las hermanas Cheong fueron realmente violadas o asesinadas, fueron ignoradas como si fueran irrelevantes. Cuando los abogados anunciaron que se retirarían del caso basándose en que el juez Ocampo no estaba llevando a cabo un juicio justo, este se enfureció. ¿Cómo se atrevían estos 6 abogados bien pagados a cuestionar la integridad de un juez cuya forma de tomar decisiones y de dormir durante el juicio era, en el mejor de los casos, cuestionable? Totalmente indignado, el juez Ocampo mandó a los abogados a la cárcel por desacato al tribunal y asignó abogados de la Oficina del Ofensor Público. Sí, en Filipinas la llaman la Oficina del Ofensor Público, no la del Defensor Público, a pesar de que también existe la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Y estos nuevos abogados públicos debían apurarse y presentarse al tribunal, porque se esperaba que continuaran con el juicio ese mismo día. Cuando llegó el momento del veredicto, el juez Ocampo determinó que no se podía probar que Paco no estuviera en Cebú la noche en que desaparecieron las hermanas Cheong. Una afirmación que solo fue cierta porque el propio juez desechó todas las pruebas que demostraban que Paco no estaba en Cebú esa noche. Hubo 4 vuelos a Cebú esa noche que Paco podría haber tomado en teoría si no hubiera estado ocupado siendo fotografiado en un bar, y aunque no existe ningún registro en las aerolíneas que indique que él estuviera en alguno de esos vuelos, y representantes de las aerolíneas testificaron que nadie lo vio, eso no fue suficiente. El hecho de que sí haya evidencia de que Paco voló a Cebú la noche siguiente al asesinato, lo cual indicaría que también habría evidencia si hubiese volado la noche anterior, fue considerado irrelevante. Tras un trabajo bien hecho, todos los fiscales y policías involucrados en el caso recibieron ascensos. Ahora quizás se estén preguntando cómo podía vivir consigo mismo el juez Ocampo después de haber llevado a cabo semejante burla de juicio. Pues, buenas noticias. No podía.
el 7 de octubre de 1999, 5 meses después del final del juicio, el personal del hotel encontró a Martín Ocampo muerto en su habitación del Hotel Waterfront. Había una nota de suicidio junto a él y tenía cortes en las muñecas y tobillos, además de una herida de bala en la sien. De inmediato, la Oficina Nacional de Investigación abrió una investigación sobre el hecho, ya que ni ellos ni la policía creían que se tratara de un suicidio. Había dudas sobre si la letra en la nota era realmente suya y el método parecía más que excesivo para un intento de suicidio. ¿Por qué tomarse la molestia de cortarse las muñecas y los tobillos y luego dispararse? Ocampo había estado recibiendo incontables amenazas de muerte de ciudadanos indignados por el veredicto en el caso de los 7 de Chiong. ¿Cómo podía este juez haber sentenciado a estos 7 hombres a cadena perpetua cuando claramente merecían la pena de muerte? El público en general estaba furioso por lo que consideraban una sentencia demasiado indulgente. Así pues, la muerte fue clasificada como suicidio. El presidente Estrada, amigo de la familia de Thelma Chiong, repitió el sentimiento del público al declarar que su muerte era una gran pérdida, aunque diría que su decisión, ya que fue violación con asesinato, debería haber sido una sentencia de muerte. Es importante recordar que, en ese momento, el público aún no estaba al tanto de lo absurda que había sido la parodia del juicio. También es relevante señalar que el presidente Estrada renunciaría poco más de un año después de este evento, tras ser acusado de corrupción grave. Al dejar el cargo, sería juzgado en un tribunal y sentenciado a prisión permanente. A pesar del nombre, prisión permanente no significa exactamente de por vida, sino una condena de 40 años. Pero, a diferencia de la cadena perpetua, no hay posibilidad de libertad condicional ni de indulto hasta haber cumplido por lo menos 30 años. A pesar de la inmunidad total que se le concedió en este caso, Rusia fue igualmente encarcelado, aunque por otros delitos no relacionados. Thelma Chiong lo describió ante la prensa como un regalo de Dios, dado que su testimonio fue la base entera del caso de la fiscalía. Se la vio visitándolo múltiples veces en prisión e incluso le llevó un pastel de cumpleaños. Es entendible cuán importante fue su testimonio, pero tal vez no debió haberle llevado un pastel de cumpleaños a alguien que confesó en pleno tribunal haber violado a su hija. Previo al juicio, Paco había considerado huir del país. Como ciudadano con doble nacionalidad, habría sido extremadamente fácil para su familia empacar y marcharse. Pero todos sintieron que lo mejor era quedarse para limpiar su nombre en el juicio. Ups. Considerando esta repugnante injusticia, solo había un paso lógico que la familia podía tomar a continuación: la apelación. Nadie estaba contento con el resultado del juicio y todos los involucrados apelaron la decisión. Naturalmente, los hombres convictos apelaron alegando que se habían violado sus derechos constitucionales, dada la naturaleza injusta del juicio y el hecho de que a ninguno se le permitió hablar en su propia defensa. Tomó 5 largos años, pero la Corte Suprema dictó su fallo el 3 de febrero del 2004. La apelación fue ganada. 6 de los 7 hombres serían condenados a la pena de muerte. El otro permanecería en prisión cumpliendo 2 cadenas perpetuas porque era menor de edad en el momento en que se cometieron los crímenes. La Corte Suprema rechazó las apelaciones de los hombres convictos. Para entonces, Rusia se había retractado de su testimonio, afirmando que la policía lo había torturado para que confesara, mostrando los moretones que le habían infligido. La Corte Suprema dictaminó que no podían desechar su testimonio porque había otros testigos que corroboraban partes de la historia, incluso si esas declaraciones estaban firmadas por personas que no entendían nada de lo que estaba escrito en los documentos en inglés. Además, a quienes firmaron para corroborar la versión de Rusia se les pagó por su testimonio, pero seguramente eso es tan inmaterial como toda la otra evidencia en este caso. La decisión del tribunal decía: estos casos involucraron el secuestro y la detención ilegal de una belleza universitaria y de su hermana, agraciada y valiente. Una intrigante historia de rebelión, violación en grupo y agresión se vio seguida por el asesinato de la reina de belleza. Normalmente, las decisiones judiciales suelen estar excesivamente editadas y enfocarse, por lo general, en el carácter de las partes involucradas y en la importancia de la evidencia, y no en lo atractivas que eran las víctimas. Es momento de otro dato curioso, que no tiene relación con este caso. Uno de los parientes de Thelma era el presidente del Tribunal Supremo, Hilario David,
En verdad, el mundo es muy pequeño. Se dice que supuestamente él no tuvo participación alguna en esta decisión, una afirmación en la que absolutamente todos creen, considerando lo diligente y transparente que fue todo lo demás en esta investigación y juicio. Después del juicio, el público en general no perdonó. Sentían que los hombres convictos debían ser ejecutados y que el juez Ocampo había fallado en su labor. Sorprendentemente, cuando se dio a conocer el nuevo veredicto en el 2004, el país se inundó con una inmensa ola de apoyo hacia los jóvenes. Cada vez salían a la luz más y más datos sobre el caso, el juicio y la incomprensiblemente enorme cantidad de corrupción en el sistema judicial. La familia de Paco presentó su caso en España y activistas de Amnistía Internacional recolectaron firmas a favor de Paco, consiguiendo una petición firmada por casi 300.000 ciudadanos españoles. La Embajada de Filipinas en España amplió la solicitud en un último intento desesperado. Los verdaderos abogados de Paco, no los de la Oficina del Ofensor Público, presentaron su caso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Comisión de las Naciones Unidas pidió su liberación y el gobierno español solicitó clemencia. La presidenta Gloria Arroyo, no una amiga de la familia de los Chiong ni una persona condenada por cargos de corrupción, prometió que se le perdonaría la vida a Paco. En un giro impactante de los acontecimientos, un político cumplió su promesa y la presidenta Arroyo abolió la pena de muerte en Filipinas en junio del 2006, con efecto retroactivo. De esta manera, si bien los 7 de Chiong no quedaron libres, ya no estaban condenados a muerte. La familia de Paco en España trabajó junto con el grupo Fair Trials International, una organización dedicada a ayudar a personas que enfrentan errores judiciales en un país distinto al suyo. Fueron 12 largos años en prisión, pero en septiembre del 2009, Paco iba a ser devuelto a su país natal, España. Thelma hizo todo lo posible por impedir la transferencia, pero era una mujer contra el mundo. Tal vez podría haber tenido éxito si hubiese dedicado más tiempo a ese esfuerzo y menos a llevarle regalos y pasteles de cumpleaños al supuesto violador de su hija. Una vez de vuelta en su país, Paco fue enviado inmediatamente a prisión. ¿Qué esperaban? Dijeron que podía volver a casa, no que había sido perdonado. La familia de Paco sintió que ese era solo el primer paso hacia la libertad definitiva de su hijo, y bien pudo haberlo sido. La Junta de Revisión Penitenciaria Española accedió a recomendar que Paco fuera puesto en libertad condicional para que pudiera continuar su vida fuera de la cárcel. Pero había una condición: tenía que admitir su culpabilidad. Su culpabilidad en un crimen que, según literalmente todos los informes, excepto el de Davidson, Rusia, habría sido imposible de cometer, ya que se encontraba a 500 kilómetros de la isla de Cebú. Como era de esperarse, Paco se negó y aún cumple su cadena perpetua en una prisión española. Al recibir esa oferta 2 o 3 meses después de ingresar a la cárcel, cualquiera podría decir lo que fuera para salir del infierno lo antes posible, ya que la prisión da miedo. Sin embargo, después de haber sobrevivido 12 años tras las rejas por un crimen que se no cometió, en ese momento, lo verdaderamente importante ya no es salir como un hombre libre, sino como un hombre inocente. La opinión pública también ha seguido inclinándose más del lado de Paco y de los 7 de Chiong. Aunque el caso fue un evento de enorme importancia en Filipinas, era prácticamente desconocido en el resto del mundo. Eso cambió en el año 2011, cuando el director estadounidense Michael Collins estrenó su documental Give Up Tomorrow en el Festival de Cine de Tribeca. La película se presentaría luego en 75 festivales en más de 40 países, ganando 18 premios importantes, además de recibir un estreno en salas de cine en España. Give Up Tomorrow se centraba en Paco y su familia y mostraba lo ridículamente corrupta que fue la historia que hemos contado hoy. El título del filme proviene de algo que Paco dice en una entrevista en relación con la posibilidad de suicidarse en prisión. Siempre les digo a mis compañeros, si quieren rendirse, lo cual es normal, ríndanse mañana. Cuando llegue mañana, entonces me rendiré mañana. Llega el mañana y digo, me rindo mañana. Thelma Chiong, quien a estas alturas todos podemos coincidir en que es una persona implacable y bastante desagradable, volvió a indignarse de que esta película pudiera existir, así que decidió combatir fuego con fuego. Thelma encargó su propia película, Jacqueline Comes Home, contada desde la perspectiva de sus hijas en lugar de la de los supuestos asesinos.
Su versión fue una verdadera reescritura de la historia, con la mayor parte del filme centrado en lo violentos y horribles que eran los 7 de los Cheong, excepto Davidson Rusia. A él lo retrataron como una persona amable, cuya conciencia no le dejó más opción que presentarse y confesar la culpabilidad de él y sus amigos. Jacqueline Comes Home se estrenó en el año 2018, pero tuvo mucho menos reconocimiento que Give Up Tomorrow. Tal vez fue porque la película era una propaganda descarada, tal vez por ser una historia revisionista, o tal vez porque presenta una escena en la que Thelma Cheong tiene una conversación con Dios, no una oración, sino un diálogo. 6 años después de su llegada a España, Paco fue degradado a delincuente de tercer grado, la clasificación para los criminales menos peligrosos. Esto le permitió ciertos privilegios, como salir de la prisión para ir a la escuela y trabajar. Continuó con sus estudios culinarios y tiene un trabajo de medio tiempo como chef. En el año 2019, 3 miembros del grupo de los 7 de Cheong fueron liberados de prisión en Filipinas bajo la ley de reducción de tiempo por buena conducta. Thelma hizo un escándalo, tras lo cual se anunció que su liberación había sido un error y debían entregarse nuevamente a las autoridades. El presidente Rodrigo Duterte ofreció una rueda de prensa con un ultimátum. Los 3 tenían 15 días para entregarse, o el público podría casarlos por una recompensa de $1 millón, aproximadamente $20,000, por cabeza, vivos o muertos. Como era de esperarse, los hombres se entregaron nuevamente a la custodia. Extrañamos a la presidenta Arroyo, ella era mucho más cool. ¿Cuándo un asesinato no es un asesinato? Bueno, cuando la presunta víctima está viva y bien en Canadá. Esa es la teoría, de todos modos. Give Up Tomorrow reavivó el interés en el caso y lo trajo de nuevo a la atención mundial. Los detectives de Internet se pusieron a trabajar de inmediato. Si ambas chicas fueron asesinadas, debería haber un informe de un segundo cuerpo en algún lado. Y si Jacqueline fue secuestrada, pero mantenida con vida, tal vez habría evidencia de su paradero en alguna parte del mundo. La evidencia que la gente encontró vino de una fuente sorprendente: la página de Facebook de Thelma Cheong. En el año 2017, publicaciones de Facebook, ahora eliminadas, de una boda familiar en Canadá, mostraron a 2 mujeres que la gente sentía que se parecían exactamente a Jacqueline y Mary Joy. Cuando la gente se enteró de esto, 2 usuarios que afirmaban ser amigos de Thelma dijeron que las chicas estaban 100% vivas y bien. Hay innumerables fotos de las 2 mujeres que se cree que son Jacqueline y Mary Joy, y hay que admitir que el parecido es impresionante. En esta imagen, Mary Joy está a la izquierda y Jacqueline está a la derecha. La historia oficial es que las mujeres son su hermana menor Debbie, a la derecha, y la esposa de su hermano, a la izquierda. Esta es la historia oficial que se ha presentado, pero mucha gente no cree en esa explicación en absoluto. Hay muchas más imágenes de sus versiones actuales disponibles, aunque la familia haya intentado eliminarlas todas de Internet, lo cual es sospechoso en sí mismo. Algo bastante notable es que, en la boda de la supuesta Debbie, el presunto narcotraficante Peter Lim y su familia también estuvo presente. Al parecer, Lim y los Cheong de alguna manera lograron arreglar las cosas a pesar de todo el lío judicial y los testimonios cruzados en los que casi se enredaron. Es lindo ver a viejos amigos reconectarse, y eso nunca es sospechoso. Para nada. Sería fácil descartar estas afirmaciones de los detectives de Internet occidentales bajo el argumento de que no son de la misma raza y están cayendo en el prejuicio de todos se ven iguales para mí. Un fenómeno psicológico real al que todas las personas están expuestas en mayor o menor medida. Afortunadamente, un buen número de personas filipinas también se pronunciaron sobre el tema. De hecho, un número muy grande de personas filipinas opinan que estas mujeres realmente se parecen a las chicas desaparecidas. Y el porcentaje de filipinos que afirman que son claramente Mary Joy y Jacqueline en esas fotos es muchísimo más alto de lo que uno esperaría en una simple teoría conspirativa. La teoría de que las hermanas Cheong están vivas y bien en Canadá aún no ha sido confirmada ni refutada. Para muchas personas, el debate vuelve a ser Thelma Cheong contra una abrumadora cantidad de evidencia. Pero si esas mujeres no se presentan y lo admiten, no hay mucho que se pueda hacer. Por su bienestar, sería reconfortante pensar que estas 2 mujeres, ambas casadas y con familia, son las hermanas Cheong y que están vivas y bien. Pero por el bien de los 7 de Cheong. Por suerte, esto es mentes enfermas, y no es nuestro trabajo resolver dilemas morales tan profundos como este.
Es extremadamente difícil mantenerse neutral en un caso tan polémico como este, y es muy evidente, pero ni siquiera lo intentamos. Si no están de acuerdo con nuestra evaluación y creen que esos hombres merecen morir, pues esperamos que ardan en el infierno. Pero no olviden dejar sus comentarios y hacérnoslo saber. Desde el principio, las cosas no cuadraban. 2 chicas desaparecieron de un centro comercial. Esto ocurrió justo cuando el padre de las chicas estaba por testificar contra un presunto narcotraficante, y justo después de su desaparición decidió no testificar. Originalmente, la historia era que 7 hombres habían secuestrado a las chicas. Luego, cuando fue conveniente, de repente eran 8 hombres. El octavo era un convicto adicto a las drogas al que golpearon hasta obtener una confesión, que luego se retractó durante el juicio. Los testigos de la fiscalía fueron pagados para declarar, mientras que a los testigos de la defensa no se les permitió testificar, ni tampoco a los propios acusados. El juez, cuando no estaba dormido, no mantenía ningún tipo de orden en la sala. Testificó por un testigo que se desmayó y encarceló a los abogados defensores por insultar, con total precisión, su integridad y la del juicio. Unos meses después del juicio, lo encontraron muerto en la habitación de un hotel en lo que pareció ser un suicidio. La evidencia presentada en el juicio, más allá de la confesión obtenida bajo coacción, era prácticamente inexistente. El poco análisis forense que se hizo fue pésimamente manejado y las coartadas fueron completamente ignoradas. De principio a fin, el juicio fue un desastre total, además de una aberración de la justicia. Una teoría que circula y que parece por mucho la más probable es la siguiente. Las hermanas Cheong fueron secuestradas por matones contratados por Peter Lim para evitar que Dionisio testificara. Cuando apareció una mujer no identificada al fondo de un barranco, la vieron como una oportunidad. Los Cheong la identificaron como su hija y luego se negaron a que se le hicieran pruebas de ADN. Ahora que la desaparición de las chicas podía alegarse como un asesinato, los policías corruptos quedaron en libertad de arrestar a jóvenes con antecedentes penales, hijos de enemigos de Lim, como una forma de darles una lección a sus familias. Ya sabemos, como hecho confirmado, que los hombres que arrestaron a Paco eran en realidad matones de Lim, con placas de policía vencidas. Con los 7 hombres arrestados, necesitaban armar un caso en su contra, dado que, por suerte, no había evidencia para probar qué fue lo que realmente pasó con las Cheong o con la chica del barranco, o al menos no evidencia que no hubiese sido mal manejada o destruida. Solo necesitaban que la policía le sacara una confesión a golpes a algún criminal de baja categoría que ya estuviera tras las rejas. El juez Ocampo fue entonces sobornado para asegurar un veredicto conveniente, presuntamente, y sentenció a los 7 del caso Cheong a cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Después del juicio, o se suicidó por culpa, o fue asesinado como castigo por no dar la sentencia de muerte, o simplemente fue eliminado para no dejar cabos sueltos. Con ese asunto resuelto, y con un pariente de Thelma como presidente de la Corte Suprema, para asegurarse de que la apelación resultara en la pena capital, Mary Joy y Jacqueline pudieron comenzar una nueva vida en Canadá. Los Cheong y Peter Lim podían volver a ser amigos ahora que habían demostrado ser útiles y dignos de confianza una vez más. A simple vista, esa podría parecer una absurda teoría conspirativa, pero con todos los hechos disponibles sobre lo desastroso que fue el juicio y cuán corrupta era la policía, sin mencionar los vínculos familiares con el entonces presidente Estrada, todo esto se vuelve inquietantemente creíble. Ojalá que algún día se conozca la verdad completa sobre este caso, para saber con certeza qué ocurrió y que se pueda hacer justicia como corresponde. Hasta entonces, los dejamos con unas palabras del propio Paco. Preferiría que me volvieran a condenar a muerte antes que admitir un crimen que no cometí. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,